Muy pero muy buen día para todos ustedes. Que el Señor derrame abundantes bendiciones en este nuevo y hermoso día que nos permite. Bueno, aquí continúo con esta historia, con este testimonio de mi vida que vengo compartiéndoles. Y la historia continúa de la siguiente manera. Había quedado en el video anterior cuando esa persona que se metió a mi vida como una gran amiga, porque en ese entonces era una gran amiga, yo en ocasiones la vi como una hermana para mí y pues nunca me imaginaba cómo iba a ser después las cosas, pero en ese entonces para mí era como una hermana. Entonces siempre ella estaba ahí, era mi confidente. Lo que yo no sabía era que también era la confidente de mi entonces esposo. Entonces eso se vino a descubrir tiempo después. Bueno, entonces la historia continúa así pues de la siguiente manera. Y quiero compartirles esto porque a mí me ha dejado grandes enseñanzas para esta nueva oportunidad que el Señor me dio de tener un nuevo hogar y un nuevo hijo al que estoy criando. Tiene 5 años y no quiero cometer los mismos errores que cometí con mi primer hijo. Y es lo siguiente: cuando nosotros perdimos pues el negocio, yo me dediqué a las labores de la casa y permanecía casi que todo el día en todas las labores de mi hogar. Despachaba a mi esposo a su trabajo y luego despachaba a mi hijo a su colegio. Entonces todas las tardes yo las dedicaba para hacer otras cosas, para escuchar música, porque me encanta la música. Veía telenovelas, recuerdo, pero eso no me llenaba. Yo me sentía muy vacía porque siempre había sido una mujer muy de trabajar, de ganarme mi propio dinero con mi propio esfuerzo. Entonces a mí eso me tenía muy agobiada, por así decirlo. Y resulta que yo recuerdo este cuadro que se vivía en ese entonces en mi hogar, y era el siguiente. Llegaba mi esposo tipo 7:30 con mi hijo de su colegio. Cenaban, porque yo ya había cenado, yo siempre he cenado antes. Entonces ellos cenaban y luego de cenar recuerdo que mi esposo se sentaba en la mesa del comedor a responder llamadas en su celular y a trabajar en su computador, y mi hijo se sentaba en su computador a hacer sus tareas. Y entonces yo hablaba o buscaba conversación con mi esposo y él no me prestaba atención porque pues mantenía muy ocupado ahí resolviendo pues cosas del trabajo que tenía. Entonces a mí eso me dolía porque yo me sentía como un mueble más en esa casa y se lo llegué a manifestar en varias ocasiones. Pero él parecía como que le entrase por un oído y le saliera por el otro, y eso se fue tornando muy difícil, esa situación con él. Para mí fue muy difícil porque eso me llevó a iniciar a cometer muchos errores, y el primer error fue el de querer también estar como a la altura de ellos. Y llegué un momento en que le dije a mi esposo, le dije: quiero tener un computador para sentarme en el comedor como ustedes dos lo hacen. Y él me siguió la corriente y me compró un portátil, y ya el cuadro que se veía en mi casa era ese. Los tres en un comedor sentados, no hablábamos, simplemente cada uno ensimismado ahí en donde estaba. Entonces no compartíamos ya como un hogar, como realmente uno debe compartir con sus hijos, con su esposa o esposo. Y esto se fue tornando cada día más difícil porque yo en ese entonces no sabía nada de redes sociales, no sabía manejar absolutamente nada de redes sociales, y quien me enseñó fueron ellos dos. Ellos dos me abrieron una cuenta de Messenger. Recuerdo que mi hijo me abrió una cuenta de Facebook, que es la que todavía conservo, y sin imaginar las consecuencias de todo ello,
eso me llevó a adentrarme muy a fondo en todo esto de la tecnología, y cada día iba teniendo un aprendizaje de ello, y eso me fue envolviendo. O sea, no le supe dar un buen manejo a esto y me dejé envolver por las redes sociales, por todo esto, la tecnología. Entonces yo ya sentía que que estaba como al mismo nivel de ellos dos, porque ya ese era el cuadro de siempre y de cada noche en ese hogar. Y fue el error más grande que cometimos, porque no supimos darle un buen manejo a ello y dejamos que toda la tecnología nos absorbiera a los tres. Y aunque yo en un principio me sentía la culpable de todo esto, yo luego, personitas que el Señor puso en mi camino me ayudaron a comprender que no solo yo era la culpable, todos teníamos parte en esto. Y fue porque no supimos darle un buen manejo a nuestro hogar y nos dejamos absorber y envolver por la tecnología, y eso nos llevó a cometer todos estos errores. Entonces, hoy la enseñanza que esto me ha dejado a mí es: yo no puedo cometer esto mismo con mi hijo. Por eso trato de que cuando él llega de su colegio, trato de compartir con él, verme una película con él, hablar con él, estar pendiente de su cena, orar con él. Y eso es lo que hago cada noche, esa es la enseñanza que esto me ha dejado. Y hoy les comparto pues esta enseñanza, mañana continuaré con esta historia. Que Dios los bendiga. Un feliz y bendecido día para todos.